Muy buenas tardes, quienes les saludan. Judy Andrea Alba Sierra. Buenas tardes, yo soy Caterina Estutelo Galindo. Y quien les habla, Luceyli Rodríguez Durán. Bueno, en esta tarde tenemos el gusto de saludar a nuestros invitados, el docente magíster Gabriel Guerra Ferreira y la docente magíster Yajaira Ospino Villarreal. Docentes que nos acompañan para charlar sobre su experiencia pedagógica y las concepciones que ellos manejan en torno a la diversidad en la escuela, especialmente sobre la concepción de la pedagogía de las diferencias. Antes de comenzar y conocer sus percepciones, vamos a definir, según algunos autores, qué es la pedagogía de las diferencias para tener un concepto más claro. Dice, según Perrenaud, la pedagogía diferenciada se inspira por lo general en una rebelión contra el fracaso escolar y las desigualdades. En este sentido, nos habló Perrenaud en 2007 en la página 19. Asimismo, está el autor Pascal, 2014, el cual manifiesta que la pedagogía de la diferencia debe estar centrada en la riqueza y dignidad de lo diferente, ¿sí? Aporta una cultura educativa inclusiva de paz y derechos humanos. Entonces, en ese sentido, pues queremos dejar definido que es, según algunos autores, la pedagogía de las diferencias. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, profe, por darnos a conocer un poquito de en qué consiste esas pedagogías de las diferencias. Bienvenidos, Gabriel y Yajaira. Para nosotras es un placer contar con ustedes en esta actividad que busca conocer un poco sobre su experiencia en el campo educativo. Y en esta oportunidad quisiera preguntarles, iniciar por Yajaira, ¿qué conocen ustedes sobre la pedagogía de las diferencias? ¿Han escuchado hablar de estas? Buenas tardes. Pues hemos escuchado hablar sobre las pedagogías de las diferencias. En el actual sistema educativo se lucha contra el fracaso escolar, aquí donde se proponen estrategias educativas centradas en una enseñanza personalizada. Desde la concepción del ser humano, no todos aprendemos de la misma forma ni al mismo tiempo. La pedagogía diferenciada concibe como ese tipo de enseñanza que permite que cada alumno encuentre un aprendizaje significativo, en una situación de aprendizaje que se acomode a sus necesidades e intereses. De acuerdo a este sentido, se debe buscar una existencia en un cambio de paradigma dentro de la escuela, donde se adopten unas estrategias individualizadas, como se dice, como es de conocimiento para todos. Nuestro cerebro está condicionado a diferentes etapas y en diferentes hemisferios, entonces no todos aprendemos de la misma forma ni en el mismo módulo. Entonces hay que buscar estrategias que permitan que el estudiante logre captar esa importancia y lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, la educación individual diferenciada consiste en eso, en esas estrategias que tú buscas para que el niño adquiera conocimiento. Gracias, profe Yajaira. Ahora, profe Gabriel, ¿qué conoce sobre la pedagogía de las diferencias? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, gracias por esta invitación y naturalmente gracias por este conversatorio que en verdad ojalá que sea productivo. Bueno, desde hace rato yo había escuchado a un escritor y pedagogo, Carlos Escliar. Leí ese concepto de la pedagogía de la diferencia, pero lo comprendí no solo desde una crítica de la globalización, porque iba dirigido como al deterioro de la identidad desde la pedagogía, o sea, de la identidad propia de los pueblos, de cómo la educación, en este caso la escuela, olvidaba la cultura local, pretendía imponer como que parámetros globalizados, y esto traía consigo demasiadas diferencias y restringía la identidad cultural o contextual del estudiante y sus legados. Eso es la primera diferenciación que existe entre una pedagogía activa y de pronto lo que se conocía como las pedagogías de las diferencias, o sea, comprender los contextos donde se desarrolla el acto educativo.
Y naturalmente, desde la sinceridad, no he profundizado en el análisis de este concepto, pero sí estoy involucrado en muchos conceptos de la educación actual, ante todo en la educación rural, y de muchos pensadores que han traído consigo como especie de una escuela inclusiva, y que esa escuela inclusiva quiere significar no tanto que quepan todos, sino que todos tengan las mismas oportunidades y propender por una educación de la igualdad. Por eso, bueno, para mí hablar de las diferencias es hablar de una pedagogía como consciente por parte del docente y naturalmente consciente por parte de las políticas educativas de cada país. Ese sería pues uno de los primeros conceptos que tengo sobre la pedagogía de las diferencias. Muy importante lo que menciona el profe Gabriel. Precisamente la educación que vemos lo que hace es homogenizar la población, ¿cierto? Nunca tiene en cuenta que, como dice la profe, hay estudiantes que aprenden de manera diferente, no todos los estudiantes que tenemos son iguales. Entonces, en ese sentido, es importante señalar los aportes de los autores del Valle Rendo y Vega 2006, quienes nos plantean que la escuela debe configurar un espacio para la inclusión donde no se excluya ni se expulse. Por lo tanto, la educación debe estar basada en dos ideas fundamentales. La primera es que debemos aceptar y valorar a todos los alumnos y las alumnas por lo que pueden ser y por lo que son. Y la segunda, muy importante, reconocer que todos los estudiantes pueden aprender, no importa la forma ni si se demoran, o lo importante es que entendamos que todos están en la capacidad de aprender. En ese sentido, Magister Gabriel Guerra, de acuerdo con la pedagogía de las diferencias, el maestro debe potencializar lo académico y lo no académico. Desde sus prácticas pedagógicas, ¿cómo puede usted contribuir con ese planteamiento? Yo creo, o estoy casi seguro que la pedagogía debe ser un instrumento con la didáctica de concepción del pensamiento y del pensamiento para todos. O sea, el criterio pedagógico debe traer consigo como especie de la salida y la llegada de la concepción misma. No concibo que de pronto el análisis de algunas temáticas, como por ejemplo, te soy concreto, la temática de las ciencias sociales, no puede separarse de las temáticas actuales, de la realidad, de los contextos. Ese para mí debe ser el aporte que debe dar el docente, o sea, contribuir a que el estudiante se apropie de su propia cultura, y desde esa apropiación de la propia cultura debe ser el análisis y el inicio de una pedagogía que ayude a comprender el estudiante no solo el mundo que lo rodea, sino el mundo que no conoce y que tiene que conocer para poder conocer a su mundo. Desde esa realidad creo que Habermas no se equivocó, ni mucho menos que las desigualdades o las diferencias son falta de oportunidades, sino que simplemente toda escuela debe bregar para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades en lo que tiene que ver con el alcance de la educación y su futuro, naturalmente pensando en las nuevas generaciones, en el futuro, en el mundo que les toca vivir, en el mundo que le ha tocado vivir y el que ellos pueden construir para el bien. Ese sería como que un análisis de esta situación. Muchas gracias, profe. Es exactamente así. La educación debe brindarle al estudiante las herramientas para desenvolverse en su contexto, que pueda analizar su contexto y pueda, a partir de ese análisis, resolver los conflictos que lo rodean. El sociólogo suizo Philippe Perrenot también argumenta en su texto Pedagogía de las Diferencias, dice que de las intenciones a la acción, 2007, que las desigualdades culturales y socioeconómicas constituyen el origen de las desigualdades, diferencias de aprendizajes. En este caso, Magister Gabriel y Yajaira
¿Qué opinión les merecen a ustedes este argumento? Lo repito, dice que las desigualdades culturales y socioeconómicas constituyen el origen de las desigualdades y de las diferencias de aprendizajes. En este caso, Yajaira, nos gustaría escuchar qué opinión tienes tú frente a este argumento que nos da Perrenot. Bueno, podemos distinguir con relación al tema que siempre van a existir esos limitantes. Lo podemos palpar ahora en este momento en las circunstancias actuales que está viviendo el mundo. Esas diferencias se han marcado aún más. El sistema educativo no estaba preparado para todo este tema de inclusión y sobre todo la inclusión en TIC a la escuela. Entonces, esta inclusión la debemos mirar desde no roturar a ninguno por las desigualdades sociales que puedan existir. Como decía el compañero Gabriel, esto está enmarcado para que todos los niños deban aprender desde cualquier contexto, inclusive el contexto de la cultura, este contexto que debemos mirar desde este aspecto es algo importante, debido a que si nosotros caracterizamos, podemos lograr que se noten menos esas diferencias, esas brechas sociales que existen, ¿cierto? Porque siempre va a haber esa brecha, siempre la va a haber. Entonces siempre debemos mirar ese punto. Según Pérez de Lara, él mira el discurso humanista que debemos tener nosotros, esa esencia del ser humano, la esencia de pertenecer a la especie humana que nos hace ser tolerantes, que nos hace marcar las diferencias. Entonces yo pienso que la escuela funciona como eje central, donde la igualdad debe sustentarse como esa parte humana, esa parte esencial, donde no se vean tantas las diferencias. Muchísimas gracias. Aquí podemos mirar que a veces nosotros como docentes tendemos a roturar, pero sí debemos marcar ese punto y aparte, porque aquí no se trata de roturar ni de estigmatizar, se trata de buscar soluciones y marcar la diferencia, porque nosotros estamos llamados para la educación del siglo XXI. Muchísimas gracias por sus apreciaciones. Magíster Gabriel, ¿qué opinión le merece a usted ese mismo argumento, que el origen, las desigualdades culturales y socioeconómicas constituyen el origen de las desigualdades y de las diferencias de aprendizaje? Claro, o sea, yo creo que el ejemplo latinoamericano es un ejemplo propicio para eso y más que todo para nosotros que vivimos en ese contexto. Por ejemplo, ese criterio de sumisión, y se olvidaban, por ejemplo, de conocer la historia desde su realidad. O sea, cómo nosotros nos contaban la historia, no desde la realidad, sino la historia acomodada. Por ejemplo, en los tiempos en que yo fui educado, siempre hubo esa situación. O sea, siempre nos metieron el cuento de que Colón se encontró América. Coloco un ejemplo. Siempre nos metieron eso de que Colón se encontró América como una casualidad histórica, sabiendo de que ya aquí había toda una cultura y una percepción cultural, tal vez hasta cierta medida más avanzada que algunos principios, como es desde el punto de vista de la ecología, que hoy es una de las cosas que más nos daña. Pero desde ese concepto, el concepto latinoamericano, donde no se puede negar que tenemos una educación pobre y para pobres. Eso se refleja en la realidad de cómo la desigualdad incide sobre los propósitos mismos de educar. Y muchos docentes seguimos creyendo que educar sin contexto es lo mejor. No diría tanto desigualdad o diferencia, sino diría la falta de oportunidades del estudiante. O sea, darle al estudiante la falta de oportunidad. Y que la mayoría de la población, las herramientas indispensables para una mejor educación, debe permitir desde ese punto de vista, creyendo de que nosotros somos iguales.
Y en Colombia no creemos eso, a pesar de que se tiene una educación estandarizada. Es decir, nosotros pensábamos, o el Estado piensa, con la ayuda de nosotros en algunas circunstancias, que un estudiante de una escuela urbana, con todas las herramientas, con todas las posibilidades académicas, con todas las posibilidades virtuales, con todas las posibilidades, tiene las mismas condiciones de un estudiante rural donde le hace falta, y como dijo la señorita Yajaira, donde en esta pandemia hemos denotado las falencias que se tienen en todo el campo educativo. Y es por eso que, creyendo que lo mismo aprende un niño de un contexto pobre a un niño de un contexto rico, hasta que eso no se corte de raíz, seguiremos pensando de que la educación no puede ser una educación igual, sino una educación diferente. O sea, que hay que cambiar ciertos esquemas, porque los niños, naturalmente, en un contexto pobre, tienen otros procesos de aprendizaje, porque la realidad de su pobreza lo hace llegar a esos aspectos. Les coloco un ejemplo bien claro. Imagínense los niños de nuestras escuelas y colegios rurales en el Magdalena, cuando llegan a la casa, primero consiguen un núcleo familiar donde la mayoría de ellos, el que más hizo fue la primaria, y no consiguen ni un texto donde hacer las investigaciones. Entonces, esa es la gran diferenciación que hay que tratar de minimizar, o tal vez tratar de mejorar en los aspectos académicos, y que el docente sea una de las partes esenciales para no solamente acabar, sino tratar de que tengamos una educación igual para todos. Muchas gracias a los dos profes. Ahí mencionaban algo muy importante, y es que con la pandemia se hizo evidente esa brecha tan inmensa que hay entre los estudiantes que tienen posibilidades económicas para conseguir un computador, para conseguir un celular, para tener internet, y los estudiantes que a veces ni siquiera tienen un celular para uno poderse comunicar con ellos. Entonces ahí es donde decimos, ¿dónde queda esa educación para todos? ¿Dónde queda esa educación inclusiva? ¿Dónde queda esa igualdad? ¿Dónde queda el derecho real a la educación? ¿Sí? Entonces, respecto a lo que decían, quisiera preguntarle a Yajaira, desde esa experiencia que usted ha tenido, ¿qué acciones o prácticas pedagógicas considera que se pueden generar para desarrollar proyectos que posibiliten una educación para todos? Bueno, el sistema actual educativo no nos ha brindado esas herramientas para nosotros poder, pero nosotros no nos podemos quedar ahí. Nosotros siempre tenemos que buscar otras estrategias. Lo primero que debemos hacer para este contexto es realizar una caracterización, conocer a nuestros estudiantes, es lo más importante. Conocer su cultura, conocer su familia, conocer dónde viven, porque no solamente estamos mirando esa parte esencial de él como estudiante, sino esa parte humana. Debemos mirar más que todo esa parte humana para nosotros poder avanzar en estos proyectos. La inclusión que debemos tener presentes nosotros es buscar esas estrategias para, no solamente estrategias que encontramos dentro del aula, sino también esas estrategias fuera del aula. Nosotros tenemos un currículo que podemos adaptar, que podemos mirar según las necesidades de nuestros proyectos. Entonces siempre tenemos que tratar de mirar más allá para enfocarnos en la naturaleza del ser humano, de ese niño, desde esa esencia donde él se encuentra, desde ese hogar, porque no solamente vamos a encontrar ese hogar ahí, vamos a encontrar a veces muchas necesidades que pueden tener esos niños, mucha falta de afecto, muchas carencias. Entonces nosotros como docentes debemos ser esa mano amiga donde el niño llegue, donde el niño entre, donde el niño pueda encontrar ese apoyo, no solamente educativo, sino ese apoyo esencial para que él pueda salir adelante. Estos proyectos se enfatizan en esa esencia
en esos valores que debemos inculcar en cada estudiante, la inclusión que debemos tener, porque no solamente debemos mirar esa parte, sino la parte psicológica, la parte social, la parte física. Debemos buscar esas herramientas para que el niño se sienta cómodo en su ambiente, tener un ambiente de aula esencial, es lo primordial. Entonces yo pienso que sí debemos mirar, buscar estrategias que nos ayuden a minimizar esas brechas que pueden existir. Tenemos un sistema educativo donde no todos tienen las mismas oportunidades, es esencial, no podemos negarnos a la realidad. Entonces, pero por eso no debemos dejar de enfatizarnos en lo que realmente nos interesa a nosotros como docentes, ¿ya? Entonces, siempre debemos tratar de mirar esos aspectos esenciales. La escuela funciona como eso, como la barra fuerte para nosotros mirar y que el cambio se dé. Bueno, teniendo en cuenta todo lo expuesto y lo que hemos mencionado, reconociendo que todos tenemos algo para aportar a la sociedad desde nuestras capacidades, quiero preguntarle al Magíster Gabriel Guerra, ¿qué tan capacitados cree que estamos los docentes y el sistema educativo en general en Colombia para implementar las pedagogías de las diferencias? Bueno, considero que la experiencia colombiana, desde sus desigualdades, porque hay que ser sincero en eso, desde la violencia, desde la discriminación, desde la exclusión, y naturalmente no se puede desconocer un componente que corroe la sociedad como es la corrupción. Es un ejemplo palpable de que el docente tiene todas las herramientas para comprender la realidad de este país. Y ante todo, que los docentes estamos capacitados porque vivimos todas esas realidades en el aula. No solamente esas realidades se ven en las noticias y a veces telefónicas, sino que se ven en el aula. Porque uno en el aula ve la cantidad de niños con resentimientos sociales, ve la cantidad de niños con hambre. O sea, esos problemas de la sociedad llegan al aula de clase. Y no solamente llegan al aula de clase cuando estábamos presencial, sino también cuando estábamos virtual. Y eso, pues, hace pensar que los docentes estamos capacitados porque vivimos todo eso. Otra cosa es que la desconozcamos por las imposiciones de los currículos, los estándares o lineamientos que distorsionan y maquillan esa realidad, pero que nosotros sabemos que la realidad está ahí y que el maestro tiene que tener la posibilidad pedagógica, la posibilidad didáctica, tal vez de revertir esos conceptos que se tienen acerca de lo que ya sabemos, pero que aún desde la escuela no hacemos nada. Y desde este punto, la preparación académica del docente colombiano, ya el docente de hoy nuestro, es especialista, es magíster, es decir, un intelectual de la pedagogía, porque eso es lo que debe ser el maestro hoy, un intelectual de la pedagogía y un actor importante en los cambios de la sociedad. Ya hoy, después de ser especialista, magíster, es decir, falta es el comprometimiento esencial para comprender e implantar una pedagogía de la diferencia. Pero que la diferencia no se dé desde los errores del pasado, sino desde la comprensión del contexto real. Aunque tenemos un Estado, aquí entre comillas lo voy a llamar porque, o le voy a quitar las comillas, un Estado que es aún conductista, si lo vendemos en un modelo pedagógico, que así podemos compararlo con la pedagogía. O sea, tenemos un Estado conductista porque la evidencia política que no están acorde ni con los contextos y sus realidades, y mucho menos ayuda al trabajo docente. Esto se define con la inversión en educación. Eso lo estamos viendo muy clarito en estos momentos, que parece que aún persiste el significado ese neoliberal que nos sigue golpeando en esta sociedad moderna, de ver la educación no como una inversión, sino como un gasto. Y mientras el Estado siga viendo la educación como una inversión
como un gasto y no como una inversión, estamos casi seguros de que los docentes tenemos también la posibilidad de decirles a ellos que la educación es una de las herramientas fundamentales de toda sociedad para su desarrollo. Y eso ha coartado el principio de la educación, como ese derecho inalienable que aparece en nuestra Constitución, como ese derecho de todo ser humano, y porque estamos casi seguros, y por eso es que creo que los docentes estamos preparados para eso, porque el docente tiene la posibilidad hoy de saber más que nunca que la educación es el único instrumento de desarrollo de todos los países. Esa sería más o menos la concepción que tengo sobre si estamos preparados. Muchas gracias. Sí, es claro que los docentes estamos preparados. Nuestras realidades nos tienden a que hagamos lo mejor que podemos ante la realidad, ¿cierto? Que siempre demos lo mejor de nosotros para poder atender a nuestra población, ya sea rural, ya sea urbana. Pero es claro que el sistema educativo no nos permite ir más allá. Siempre nos están pidiendo resultados, nos están midiendo con pruebas. Entonces, digamos que sí están preparados. Podemos decir que están preparados los docentes, pero el sistema educativo aún no. Muchas gracias, profe Gabriel. Gracias. Sí, Caterine, efectivamente los docentes estamos preparados, pero el mismo sistema se encarga de limitar muchos aspectos, ¿sí? Desde el mismo tema de la inversión, puede que nosotros tengamos muchas ganas de ayudar a los estudiantes, de contribuir para que ellos salgan adelante, para que adquieran ciertos conocimientos, pero de pronto no hay la inversión o la infraestructura para que esos procesos de aprendizaje se den de la mejor manera. En conclusión, podemos pues, decir que la pedagogía de las diferencias debe centrarse en reconocer las capacidades y habilidades del estudiante más que en sus diferencias como tal. Es decir, que se debe reconocer que todos los individuos, sin importar su raza, color, ideología o condición, estrato social o creencias, tienen capacidades para desarrollar y que son estas capacidades sumadas a sus habilidades las que le van a permitir la adaptabilidad a la sociedad. Con esta pedagogía se busca erradicar desde la escuela todo tipo de discriminación y exclusión. Por ello, todos los docentes estamos llamados a seguir en la búsqueda de la transformación para garantizar una educación digna en igualdad de condiciones para todos, aún con las limitaciones que tenemos. Muchas gracias por haber participado de este espacio. No sé si la compañera Luceli nos quiere decir algo más. Bueno, no, agradecerle a nuestros invitados, al magíster Gabriel Guerra y a la docente magíster también, Yajaira Ospino. Muy acertadas sus apreciaciones, muy contextualizadas dentro de nuestras realidades educativas. Y lo que decías tú, Judy, muy importante ese papel que tenemos los docentes frente a las pedagogías, y especialmente sobre este tema que hemos tocado hoy, que es la pedagogía de las diferencias. Es tener claro de que somos agentes llamados a las transformaciones futuras de las sociedades del conocimiento. Judy, Catherine, profe Yajaira, magíster Gabriel, muchísimas gracias por esta experiencia, por este encuentro pedagógico que nos han permitido realizar hoy.